La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Vamos a continuar con el segundo tema de esta serie, Aprendiendo a Vivir. Segunda parte. En esta ocasión vamos a estudiar el tema, Aprende a no enojarte. ¿Qué tan enojón eres tú, varón? ¿Sabes que Dios está esperando tratar con nosotros en esta área? Mira lo que dice la palabra en Eclesiastés 7:9. Acompáñame, por favor. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? No te enojes, varón. ¿Qué te parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos guías a toda verdad. Y a través de tu palabra renuevas nuestro entendimiento y nos ayudas a vivir en libertad en el área del carácter, al ser renovados y manifestar tu carácter, un carácter afable y apacible que es de grande estima delante de ti. Gracias te damos, Padre, por la restauración, la sanidad y porque tú haces nuevas todas las cosas en esta área, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabías que el enojo es un sentimiento natural? Es un sentimiento que forma parte de nuestra biología. No somos enojones solamente por la genética que heredamos de nuestros padres, sino que lo somos principalmente porque lo hemos aprendido en nuestras interacciones familiares desde que estábamos pequeños. No podemos decir de nadie, es que él o ella es así. Así nació enojón, enojona y así se va a morir. No, porque el enojo es una conducta aprendida. ¿Y cómo sabe eso, hermano Jorge? Porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 22 del 24 al 25. Proverbios 22 del 24 al 25. A manera de consejo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Una persona que se enoja es una persona que enlaza su alma y no es una atadura buena, sino que la enlaza con otro tipo de situaciones que tienen que ver muchas veces con el pecado, porque cuando nos enojamos, tomamos malas decisiones, actuamos mal, decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Y si te das cuenta, dice aquí, no te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Significa que el enojo es algo que se aprende. Y si se aprende, es algo que se puede desaprender. O más bien, aprender a no ser enojón. De entrada, le comento que el enojo por sí mismo no es malo. Es una condición natural que manifiesta una respuesta a un hecho que consideramos injusto, a una situación que posiblemente no la entendemos o no la toleramos y por eso es que nos enojamos. Pero si no es malo el enojo porque es algo natural, lo que es incorrecto es lo que hacemos con el enojo. O lo que sería incorrecto sería permitir que el enojo controle nuestra vida, controle mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Dios está esperando que tú y yo podamos manejar el enojo, porque ciertamente en ocasiones nos sirve para cuando necesitamos manifestar carácter, manifestar esfuerzo y valentía para el logro de una empresa. De manera que el enojo es un sentimiento que debemos de aprender a manejar. ¿Qué influye para que nuestro carácter sea iracundo o enojón o se vaya volviendo así? Lo principal es la educación. En casa es donde se forma el corazón de una persona. Los valores morales, los hábitos, las actitudes, ahí en casa se van desarrollando. Y por ejemplo, cuando nosotros permitimos que nuestros chiquitos, por
alguna situación empiecen a hacer berrinches y no les enseñamos a controlar su carácter, pues lo que están haciendo es aprender a ser enojones. Y cuando crezcan, esto les va a traer grandes problemas en sus relaciones personales por tener un problema de actitud. El chico que aprende a ser enojón, de grande se va a manifestar de la misma manera. Y cuando en casa, por ejemplo, crecemos en un ambiente rodeado de gritos, de insultos, de palabras ofensivas, de maltratos, pues créame que es una condición adecuada para que se pueda gestar esta mala conducta o este mal hábito. No podemos permitir que nuestros hijos caigan en estas prácticas, ni tampoco debemos de permitir que en casa se geste una atmósfera propicia a crear gente enojona. La palabra de Dios nos aconseja en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, hermanos, si usted ve que su hijo empieza a hacer berrinche, hay que corregirle, usar la vara de la corrección, porque entonces usted va a tener descanso y él también en su alma. Es importante que nosotros hablemos entonces con nuestros hijos y les enseñemos a resolver los conflictos de la vida, los conflictos entre ellos, porque ahí es donde se aprende a sobrellevar los problemas y a respetar las diferencias con otros. Es ahí donde se desarrollan los valores como la tolerancia, el dominio propio, la comunicación de ideas, sin discutir, sin juzgar, sin enojarnos. El Señor el día de hoy a nuestros hijos les dice en Eclesiastés 11:10, Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo, quítalo. No permitas que se llene tu corazón de enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo muchas veces he platicado con mis hijos cuando están todavía para entrar a la etapa de la adolescencia y les digo, hijo, estás a punto de entrar a una etapa difícil. Por eso se llama adolescencia, porque adoleces cambios en tu carácter, cambios de temperamento. Vas a sentir que soy tu enemigo y te vas a enojar cuando te diga no, cuando no te dé permiso, o cuando tú sientas que no estoy de acuerdo con tus ideas, con lo que tú estás proponiendo. Y me dice, no papá, no me voy a enojar, siempre te voy a querer. Y a las primeras de cambio, ellos mismos empiezan a notar cómo hay un cambio, porque la adolescencia y la juventud pareciera que están marcadas con este sentimiento. Hay una propensión a enojarnos. ¿Por qué? Porque todavía nuestro carácter se está formando, porque estamos aprendiendo el dominio propio, porque estamos aprendiendo a soportar los problemas, las situaciones, las injusticias de la vida y tener una buena actitud. O al menos eso es lo que Dios está esperando. Lamentablemente, a veces nosotros como padres, en vez de acercarnos a nuestros hijos e instruirles, pues muchas veces cuando están en esa etapa de la adolescencia discutimos con ellos y los provocamos a ira y les gritamos y les señalamos sus errores en vez de señalarles sus aciertos. ¿Y sabe qué estamos provocando? Hijos violentos, hijos enojados con los padres, con su familia, consigo mismos, con Dios. Hijos que no son felices. ¿Y sabe qué carácter van a manifestar? En casa, entonces, debemos de tener bien definidos cuáles son los valores que deben de aprender nuestros hijos. Porque imagínense, si en casa tenemos la televisión y las redes sociales y nosotros no nos acercamos a nuestros hijos para sembrar en ellos valores, pues la televisión y las redes sociales son los que los van a estar formando. Y pues estos medios están cargados de violencia, de iras, de pleitos, de golpes, de guerras, de muertes. Y si luego nos preguntamos, ¿pero por qué salió violento mi hijo? Es que nunca hicimos nada
para instruirles adecuadamente. Usted y yo debemos de enseñarle a nuestros hijos la paciencia, el respeto, la tolerancia, el dominio propio, el perdón, el orden, la paz, la armonía, el amor, la comunicación, la comprensión. Son valores que se aprenden y cuando se aprenden los estarán acompañando el resto de su vida. Ahora, ¿qué más influye en que una persona pueda aprender a enojarse? Pues el ejemplo de los padres. Hijos de padres violentos, gritones, ofensivos, golpeadores, groseros, desarrollan las mismas costumbres, las mismas maneras y formas de actuar. No sé si tú has tenido la oportunidad de meditar en esto. A lo mejor has dicho, yo nunca voy a ser igual a mis papás, porque mis papás eran enojones. Y cuando menos te das cuenta, estás repitiendo los mismos errores con tus hijos. ¿Por qué? Porque no se te enseñó, porque no ha habido una renovación. Déjame decirte que hay una posibilidad de cambio. No te estoy diciendo que si eres enojón o aprendiste el enojo, te vayas a quedar así. No, estamos hablando de que ¿qué pudo haber motivado el que tú y yo, varón, nos volviéramos enojones? Ya vimos que una de las cosas que más influye es la educación. Otro es el ejemplo de nuestros padres. Y a veces es un ejemplo mudo. Nada más nosotros los observamos, no es que nos instruyan, sino al ver la interacción de mis padres, el esposo con la esposa, pues de ahí tomamos nosotros ejemplo a seguir. Porque la palabra de Dios lo dice en Juan 5:19. Dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Entonces imagínate, si nuestros padres eran enojones, pues ya sabemos de dónde lo sacamos tú y yo. El clima sociofamiliar interviene directamente en la formación y en el desarrollo de conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente crecen en un ambiente familiar con cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una familia les sirven a los jóvenes de modelo y de entrenamiento para la conducta antisocial que exhibirán a lo largo de su vida. Entonces, un niño que creció recibiendo gritos de sus padres repite el mismo patrón con sus hijos. Y lo tercero que puede influir en volvernos enojones son las experiencias de la vida. Cuando hemos sido objeto de abusos, de menosprecios, de burlas, de algún prójimo, y como mecanismo de defensa, pues optamos por el enojo, la agresión, para poder defendernos, para sobrevivir. Y bueno, es una respuesta natural, pero ¿qué pasa cuando un pequeño vive en una atmósfera así todo el tiempo? Algunos hasta terminan en depresiones y en suicidios. Cuando a un niño se le destacan más sus errores que sus aciertos, crecerá con sentimientos de rechazo, de ira, lo cual manifestará más adelante a manera de agresividad. El problema radica en que no se le enseñó a manejar todas estas situaciones, o tal vez no tuvo la oportunidad de platicar con alguien y descargar estos sentimientos. Usted seguramente ha escuchado el dicho que dice, la burra no era arisca, pero los palos así la hicieron. Y lo comprendo tal vez en un niño o en un joven que no tenía la madurez en el momento en que enfrentaba tales situaciones. Y entonces, pues eso hizo que se fuera volviendo huraño, enojón, apartado, desconfiado de la gente, con la poca capacidad de relacionarse con otros. Pero ¿qué pasa cuando tú creciste bien y de repente estás expuesto a situaciones difíciles de la vida,
pero tú estás decidiendo enojarte. De un muchacho lo entiendo, pero de un adulto no puedes decir tú, ay, pues es que la vida me está haciendo así. No, tú ya como adulto estás decidiendo enojarte, querer ser enojón y manifestarte así. ¿Qué vas a ganar? Nada. ¿Qué puedes perder? Todo, todo. Porque cada uno de nosotros decidimos cómo responder a los diferentes estímulos de la vida. Dios está esperando que no respondamos de una manera mala, porque el que se enoja fácilmente hace locuras. Eso dice Proverbios 14:17. Comenta, Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Usted me dirá, ¿y si a mí no me educaron mis padres bajo principios bíblicos, qué puedo hacer? Necesitamos ser renovados. Esto es, atrevernos a ser nuevas personas, reinventarnos, cambiar nuestro carácter, renunciar al mal enojo que nos induce al mal. Para esto no hay nada mejor que aprender los principios que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué te parece si conocemos 3? Hay muchísimos, pero vamos a ver solamente 3. Número 1, aprende a pensar antes de responder. Repite conmigo, aprende a pensar antes de responder. Significa que a un estímulo externo que pudiera provocar en ti enojo, no dejes que ese estímulo entre directamente a tu corazón y te lleve a hablar o a actuar. No, fíltralo por la mente primeramente y después actúa y habla. Pero una vez que ya lo filtraste en tus pensamientos. ¿Por qué le digo esto? Porque el proverbio nos enseña este consejo. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Cuando tú te enojas, no hay mucha diferencia entre un enojón y un impío, porque va a derramar malas cosas. De la abundancia de su corazón, del sentimiento que se engendró en el corazón, de eso va a hablar la boca. Y si te enojaste y no filtraste los pensamientos, no te detuviste a pensar antes de hablar, vas a lastimar a mucha gente y vas a decir cosas de las cuales después te puedes arrepentir. Muchas veces el enojo es causado por una mala interpretación de la situación. A veces nuestros sentidos nos engañan. Muchas veces las cosas no son como las vemos o como las escuchamos. No sé por qué las interpretamos o a veces estamos como que precondicionados cuando ya tenemos un problema con alguien. Por ejemplo, si tú tienes ya un problema de tiempo con tu cónyuge o con alguno de tus hijos o algún familiar, cualquier cosa que diga, tú ya estás condicionado para verlo mal. Estás buscando el lado malo. Y a lo mejor él te está hablando o ella te está hablando correctamente, pero tus sentidos te engañan porque ya hay heridas en tu corazón y estás predispuesto a actuar mal, a ver lo malo. Por eso es importante que pienses antes de responder. Filtra esa situación en tus pensamientos. Si analizamos la situación primeramente, si reflexionamos en ella, si pensamos primero, posiblemente nos podemos evitar reaccionar bruscamente. Te has de acordar de ese comercial de hace muchos años, cuando aparecía en escena alguien que se enojaba y se quedaba así en suspenso y decía: piensa y respira profundamente, cuenta hasta 10. ¿Qué propósito tenía este mensaje? Que te dieras la oportunidad de reflexionar antes de hablar o antes de actuar. Debemos de preguntarnos, ante alguna situación que pudiera provocar nuestro enojo, ¿lo que está pasando verdaderamente me lastima o afecta? Y si me lastima, ¿por qué me lastima? ¿Qué gano con enojarme?
Si reacciono violentamente, ¿habrá un buen término en el asunto? Si me enojo, quiero desquitarme. ¿Y por qué quiero desquitarme? ¿Será que mi estado anímico no está en orden? ¿Cabe la posibilidad de que estoy entendiendo mal el asunto, interpretando mal la situación? ¿Qué es más importante? ¿La persona con la que tengo la diferencia o la diferencia en sí? ¿Puedo arreglar esto sin enojarme? Y cuando te detienes a pensar todas estas preguntas, créeme, como que el enojo se empieza a bajar, como que empiezas a entrar en tus sentidos y uno dice, pues sí, no tengo que enojarme, no gano nada. Me es más importante el amor a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familiar, a mi prójimo. Cuando reflexionamos, le damos el tiempo a nuestra mente de que tome control de la situación y así nuestro cuerpo no va a reaccionar impulsivamente. Debo darme la oportunidad de reflexionar. Por eso, el Señor nos dice, mira, para que tú puedas reflexionar, aquí en el área de los pensamientos, te voy a dar un escudo, el escudo de mi palabra, porque la palabra de Dios renueva nuestros pensamientos y sana nuestras emociones. Y cuando yo uso no solamente la reflexión, sino la palabra de Dios, me acuerdo de sus principios, de sus consejos, esto me va a servir para que yo pueda actuar correctamente. Hay varios proverbios, mire, dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. El mensaje en mi mente es, tarda en airarte, no te enojes fácilmente. Y si tú evitas el enojo, vas a apaciguar el problema, se va a solucionar, porque cabe que si te enojas se hace más grande. Dice Proverbios 25:28, como ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Imagínate, una ciudad sin muralla que ha sido derribada. Cuando nos enojamos, se derriban nuestras protecciones y quedamos indefensos. Es por eso que se dice que el que se enoja pierde. Y un hombre enojón es un espíritu que no tiene freno. Puede terminar haciendo muchas cosas terribles. En Mateo 5:9 dice la Escritura, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Amén. Entonces debemos de ser hijos de paz. En vez de buscar la guerra, buscar la paz. La palabra es un escudo a nuestra mente y nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal. Número 2, consejo número 2, o principio. Atrévete a cubrir las faltas de otros. Esto es, sé tolerante. Repite conmigo, atrévete a cubrir las faltas de otros. Sé tolerante. Qué importante es esto. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Te das cuenta? Todas las faltas pueden ser cubiertas. Si alguna vez tú has dicho, es que esto es imperdonable, ¿cómo es posible que se te quemaron los frijoles? Que a lo mejor es una falta muy sencilla. Todas las faltas pueden ser perdonadas. Hermano, es que usted no sabe, mi esposa me ha hecho esto o aquello. Ha sido terrible lo que me ha hecho, me ha atormentado todos estos años. Bueno, pues no sabemos qué le hayas hecho tú, pero perdona la falta, atrévete a perdonar, olvida, deja que sean las situaciones adversas como aguas que pasaron, para que la vida te sea más clara que el mediodía. Dice 1 de Pedro 4:8, sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. No solamente un pecado o una falta, multitud.
Porque en nuestras relaciones personales solemos pecar, solemos equivocarnos, solemos fallar continuamente. Y la única manera en que nuestras relaciones se lubriquen y puedan progresar y tener un futuro es a través de la tolerancia, de aprender a cubrir la falta. A veces es mejor quedarse callado. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué respondes? Ni tú ni yo somos monedita de oro. Debemos de comprender que dentro de las características que nos deben de definir a todos como hijos de Dios está el ser hijos de paz. Yo te invito a que no busques los puntos negros de la gente, el frijolito oscuro en el arroz. Fíjate en lo bueno. Hay más bueno en todos nosotros que malo. De esta manera vas a tener un corazón sano. Vas a darte la oportunidad de cuidar tu corazón y no permitir que algún sentimiento se arraigue en ti, porque pudiera crecer una semilla de enojo que se pueda convertir en una amargura y va a destruir tu vida y vas a terminar destruyendo la vida de los que te rodean también. Cuando nos enojamos, fácilmente hablamos cosas impropias, respondemos mal o de manera hiriente. Tendemos a hablar mal de las personas, empezamos a contaminar nuestro entorno, empezamos a contaminar a las personas que nos rodean. Dice Santiago 1:19. Acompáñame por favor, Santiago 1:19. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Debemos de ser lentos en la ira, lentos para responder y prontos para escuchar. Ay, hermano, lo que usted me está diciendo parece sencillo, pero en la práctica es muy difícil. Yo lo sé, porque muchas veces empezamos a responder antes de terminar de escuchar, porque ya tenemos conceptos preconcebidos en nosotros. Hermano, evitémonos este tipo de situaciones. Tercer consejo, renuncia a tu mal carácter. Repite conmigo, renuncia a tu mal carácter. Debemos de darnos cuenta, autoevaluarnos. Y si usted percibe que tiene un carácter enojón, renuncia a ese enojo, hermano. Dice Efesios 4:31 al 32. Efesios 4:31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros podemos defender nuestro carácter. Es que Dios me hizo así. Así me ama. Así me aceptó como su hijo. Así me quedo y así me voy a morir. Pues no lo defiendas. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Jesucristo vino a hacernos nuevas criaturas. Un nuevo hombre debe de surgir en ti y en mí. Un hombre que tienda a la paz, a manifestar el amor de Dios, a perdonar, a cubrir las faltas. Un hombre que tenga un carácter fuerte, pero no agresivo, sino fuerte para poder soportar las pruebas, las situaciones difíciles y amar y guardar el corazón de los demás. Porque de otra manera te vas a morir, te puedes enfermar y puedes matar a todo lo que te rodea. Matarás tus amistades, matarás el cariño de los que te aman, matarás las oportunidades para progresar en la vida, sabotearás tu vida. ¿Y todo por qué? Por defender tu carácter.
No, hermano. Renunciemos a todo enojo sin control, porque pudiéramos estarle dando lugar al diablo. Eso dice Efesios 4 del 26 al 27, unos versículos anteriores. Efesios 4 del 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, es como si hiciéramos una invitación a que el maligno viniese al lado nuestro y tomase control de la situación. Me refiero cuando nos enojamos de una manera mal canalizada, cuando no controlamos la ira, porque acuérdate, el enojo es un sentimiento natural que muchas veces puede ser utilizado para salir adelante, ¿ok? Cada uno de nosotros decide renunciar a este mal hábito de enojarse continuamente o no. El apóstol Pablo nos invita a que lo hagamos. En Efesios 4, del 22 al 23, en el mismo capítulo, versículos antes, Efesios 4, del 22 al 23 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos la oportunidad, tú y yo, de ser un nuevo hombre. Despojémonos del enojo. No permitamos que tome control de nuestra vida. Revistámonos de ese nuevo vestido. Renovemos nuestro carácter. Y de esta manera, el carácter de Cristo se irá formando en nosotros. Tendremos la mente del Señor. Hablaremos como el Señor. Amaremos como el Señor Jesús. Y nuestra vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque nos habremos conquistado a nosotros mismos. Habremos desarrollado el dominio propio y podremos canalizar el enojo de una manera correcta. ¿Te gustaría hacerlo? Yo te invito a que cierres tu Biblia. Vamos a hacer una oración. Padre, y te damos gracias porque a través de este mensaje tú deseas animarnos a que no nos enojemos. Si hemos aprendido esta conducta, en el nombre de Jesús, el día de hoy deseamos desaprenderla. Rechazamos todo enojo, toda ira, y aún te pedimos que en el nombre de Jesús tú trabajes en el área de nuestros sentimientos. Y si hay ahí un sentimiento atorado que se ha sembrado y que nos ha llevado a tener ira o enojo hacia alguna persona en particular o hacia una situación, el día de hoy renunciamos a ese sentimiento y te pedimos que tú nos renueves, que tú nos des la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Enséñanos, Padre, a ejercer dominio propio y a no enojarnos. Queremos pensar antes de hablar. Queremos guardar nuestro corazón. Queremos, Padre, cada uno de nosotros ser renovados por tu palabra, por tu espíritu. Gracias te damos, Dios, porque renunciamos a todo enojo. El día de hoy, en el nombre de Jesús, gracias, te bendecimos, porque tu presencia nos acompaña. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, varón, no te enojes y te invito a que te sigas conectando. La paz de Dios sea contigo. Hasta luego.